A ver, me parece que puso un mensajito que dice... Bien. Vamos a compartir. Vamos a ir a esta presentación. Y le vamos a dar arranque. Hoy iniciamos hoy, en realidad empezó el lunes, ¿no? Pero para mí hoy empieza la semana 2 porque es el encuentro virtual que tengo con ustedes, el honor que me hacen de venir a escucharme a esta hora, pero bueno, es así. Es muy linda la educación a distancia, a mí me apasiona y espero que a ustedes también. El tema principal de la semana, de esta semana 2, ha sido la organización de datos y las representaciones gráficas, apoyadas, como ya vamos a ver, apoyadas con el código en R, que tampoco es imprescindible, pero debemos aprenderlo porque es requisito para aprobar la materia, la cursada, pero no es imprescindible, ya que se trata de una herramienta más, como podría ser Excel, Colab de Google o lo que fuera. Bueno, el objetivo de este encuentro y de esta semana es introducirnos a la organización visual y tabular de datos para favorecer la comprensión analítica y la comunicación efectiva de patrones, perdón, en los datos. Entonces, vamos con una primera pregunta disparadora. Me gustaría que ustedes participen y no darles de una la respuesta, sino que puedan ustedes elaborar su propia respuesta. Algunos como Gabriel, que ya estuvieron en clases anteriores, en la clase anterior ya saben más o menos cómo es la metodología que yo utilizo. Bueno, la primera pregunta dice, si tuvieras una planilla con las edades de los estudiantes de tu curso, ¿cómo la ordenarías para facilitar su análisis? Pregunta sencilla para arrancar. Tenemos una lista con nuestros compañeros de cursada, por ejemplo, el nombre y la edad. Y la pregunta simple es, ¿cómo ordenarlos? ¿Cómo ordenarlos para facilitar un análisis posterior? A eso se refiere la pregunta, ¿no? ¿Alguna respuesta posible? Te escuchamos. No, pero yo creo que lo principal es dividir entre sexo, ¿no? Masculino y femenino. Bueno, claro, a ver, lo que estamos buscando aquí es más simple que lo que te imaginás. Solamente vemos o vamos a ver un ejemplo muy sencillo, nada más que para arrancar, ¿sí? Luego podemos dividirlo por sexos, en fin. Por De menor edad. a mayor podría ser. ¿Cómo? De menor a mayor podría ser. De menor a mayor. Bueno, es una forma. ¿Por el apellido o por el peso? Por el peso. Por el peso, sí. Bien. ¿Alguna otra aporte o discusión? Por orden alfabético también. Nombre también, claro, sí, se puede también. Veamos cuál sería más o menos. A ver, los caminos para llegar al resultado son muchos, ¿no? Por supuesto buscaremos el más eficiente. Bueno, ordenarlas en forma ascendente, como dijo de menor a mayor, dijo el compañero, permite construir tablas de frecuencias y detectar valores en extremos. ¿A qué se refiere esto? Como lo que estamos estudiando aquí es el peso, analizando, es el peso de cada uno de los integrantes del curso,
entonces vamos a trabajar sobre la columna del peso, que fue la primera respuesta, que estuvo muy bien. No serviría para este análisis, por ejemplo, o no sería para este análisis, ordenar la columna con los nombres. No sé si me explico. El ordenamiento de los datos crudos de los números nos va a permitir luego establecer las frecuencias y poder hacer un análisis sobre esta variable, el peso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna aclaración, duda o refutación que puede ser también? No, por el momento no. Parece que estamos de acuerdo. Bien, sigamos. En la siguiente pregunta diremos, o vamos a averiguar, ¿qué tipo de gráfico usarías para mostrar las preferencias del lenguaje de programación en una encuesta? Vamos a repetir. ¿Qué tipo de gráfico usarías para mostrar las preferencias de lenguajes de programación en una encuesta? Antes que nada, antes que me contesten, pensemos un minuto. Lo primero que tenemos que averiguar es qué tipo de datos estamos manejando. ¿Qué tipo de datos y qué variables vamos a necesitar? A ver, estamos investigando o pretendiendo analizar preferencias del lenguaje de programación. ¿Sí? Python, C++, Java. Creo que la variable sería la cantidad de lenguaje de programación preferidos, digamos. El número de usuarios sería eso. El número de usuarios de cada... Claro, o sea, cuántas personas eligen Python, cuántas personas eligen C++, sería cuantitativa discreta. Bueno, podría ser. Pero aquí el dato a investigar, en este caso, analizar, en este caso, es el lenguaje de programación. Yo te estoy tirando Python, C++, Java. ¿Qué son esos? Son nombres. Y como son Son nombres, cualitativos. cualitativa, nominal, ¿verdad? Nominal. Bien. Entonces, ¿qué tipo de gráfico usaríamos para este caso en particular? ¿Qué les parece? Bueno, Casi el único que se puede dar, digamos. Es casi el único gráfico o el más indicado para graficar variables nominales es el gráfico de barras. ¿Sí? El gráfico de barras. Fíjate que lo que a vos te referías al principio cuando dijiste la cantidad de usuarios sería la frecuencia con que ha sido seleccionado. Es lo que está Mm, en el eje de ordenadas, ¿verdad? Para este caso en particular, habría que ver los datos, ¿no? Pero para este caso en particular, aparentemente como preferencia del lenguaje Python habría alrededor de 38 o 39 usuarios, de JavaScript unos 20, 25, Java casi 20 y C++ un poquito más de 10. ¿Están de acuerdo en eso? sí. Bien, lo que está graficado o lo que está indicado en el eje de ordenadas es justamente la frecuencia absoluta, ¿no? Para este ejemplo en particular. Entonces, un gráfico de barras, ya que compara frecuencias de categorías nominales, que es el caso de los lenguajes que son a través de sus nombres, ¿verdad? Vamos a ir con la tercera pregunta. Digo, si no les quedó alguna duda, no hay alguna pregunta que hacer. No. Bien, vamos con la siguiente. La tercera pregunta dice, ¿en qué situaciones usarías un gráfico de barras? Ya vimos uno. ¿En qué situaciones usarías un gráfico de barras? ¿Y en cuáles uno circular? ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Se animan a contestarme? Bueno, como dijo en la diapositiva anterior, el gráfico de barra sirve más también para variables cualitativas Perfecto. y uno circular podría ser
con variables cuantitativas, sobre todo continuas, para poder calcular ciertos porcentajes o números más exactos. Se me ocurre, no sé. Está buena la respuesta, ¿sí? Es una visión. Veamos qué dice la respuesta. Aquí tenemos un gráfico de barras a la izquierda, el que ya vimos, que indicaba las preferencias el uso del lenguaje de programación en razón de la cantidad ¿no? Como se ve aquí a la izquierda, la cantidad de usuarios. Pero en el gráfico de la derecha es un gráfico circular, gráfico de torta, gráfico de sectores, como quieran llamarlo, estaría la misma o similar información, con la diferencia que está indicando porcentajes. ¿Sí? Está indicando porcentajes. ¿Qué porcentaje de los usuarios usa Python? ¿Qué porcentaje de los usuarios usa JavaScript? Pero igual sirve también para una variable de tipo nominal como es el lenguaje, ¿no? Por supuesto que lo que estamos graficando son aquí la frecuencia y la cantidad de usuarios que utiliza cada uno de estos lenguajes. Bueno, para la siguiente, si no hay otra pregunta o duda. Y yo tengo una duda. ¿El gráfico de torta o circular serviría mucho más para cuando tenemos menos opciones, ¿no? Cuando tenemos menos opciones. Un ejemplo, ¿cuál te parecería? ¿Este es un ejemplo con pocas opciones para vos? Sí. Sí, ¿no? Es más Sí, limitado podría porque ser. Sí, podría ser, pero no, vas a encontrar, seguramente en tu vida profesional vas a encontrar gráficos de sectores con una infinidad, un número finito, pero grande de sectores a considerar y de porcentaje, ¿no? Para muchas cosas. Se me ocurre alguno ahora, pero no quiero sumar demasiado para no confundir. Vamos a ir por despacio. Vamos a ir con la siguiente pregunta, ¿les parece? ¿Cómo te ayudaría una tabla de frecuencias a tomar decisiones en un proyecto de software? Vamos de vuelta con la pregunta, la analizamos. ¿Cómo te ayudaría una tabla de frecuencias a tomar decisiones en un proyecto de software? Deberíamos preguntarnos primero, ustedes van a ser programadores, ¿sí? Deberíamos preguntarnos, ¿qué es lo que queremos medir o por qué tenemos que tomar decisiones? ¿Decisiones para qué en un proyecto de software? ¿Alguna idea? A mí, profe, se me ocurre una idea que en realidad es un caso práctico que viví hace poco. Un algoritmo que estaba tomando mucho tiempo en procesarse, en terminar de ejecutar Y sí, el justamente problema que nosotros lo hemos necesitábamos. visto, ya se ha mencionado varias veces, ese ejemplo está bueno, está bueno. Sí. Bueno, ¿alguna otra idea? Bueno, hay una cuestión que es drástica en la producción de software y en el éxito que vaya a tener el software que estamos generando. ¿Cuál es la eliminación de los errores? Errores en el software se presentan en cantidades, ¿sí? En cantidades. No van a encontrar, no conozco ningún, y tengo muchos años en esto, no van a encontrar ningún programador que escriba código sin cometer errores de sintaxis ni hablar, de lógica también, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, sería importante poder medir los errores, la cantidad de errores por módulo, para tomar una decisión sobre este código. ¿Este código sirve o no sirve? Aquí vemos que, por ejemplo, se ha medido que la cantidad de errores en el login, o sea, en
al inicio, al unirse al software, se han encontrado 15 errores, en el registro se han encontrado 8, en el perfil 22. Bueno, una forma entonces de analizar la utilidad y la viabilidad de seguir trabajando en este software es medir los errores. ¿Qué hacemos entonces? O nos ponemos a trabajar seriamente en corregir los errores o contratamos a otra gente, ¿no? Sería una segunda opción un poco triste. Pero esa es una de las decisiones que hay que tomar en este caso. Porque básicamente, a ver, hay una cosa que todos tenemos que entender. Un proyecto no se puede medir en porcentaje de éxito. A ver si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Con la idea que los quiero llevar. Un proyecto se mide en ¿sirve o no sirve? Un ingeniero cuando construye un puente y llega al 80% del puente, le quedaron 20 metros para terminar la carretera, no puede decir que su proyecto ha sido exitoso, o sí. No, porque no terminó el proyecto. Entonces ese proyecto no sirve. Atención a esto. Bueno, nos fuimos un poquito por las ramas, porque eso ya es historia del project management, pero que ustedes también lo deben pensar cuando están construyendo un software. El software debe ser útil y el único porcentaje de utilidad que tiene un software es cuando está funcionando al 100%. Bueno, pregunta. ¿Qué ventajas ofrece representar la información de forma gráfica frente a una tabla numérica? ¿Y se animan? ¿Qué ventajas ofrece representar la información de forma gráfica frente a una tabla numérica? Ustedes pongan atención que la pregunta acá la pregunta no es, ¿nos olvidamos de las tablas y hacemos solamente gráficos? ¿O nos olvidamos de los gráficos y hacemos solamente tablas? No, no. No es que uno de los dos no sirva, no, no. Lo que tenemos que ver es qué ventajas ofrece una forma y la otra de representar información. La forma gráfica o frente o versus una tabla numérica. ¿Alguna idea? Es más fácil cerrar una idea al solamente ver el gráfico o entender más rápido a qué se quiere transmitir viendo solamente el gráfico. Puede ser, sí, puede ser. Hay un viejo adagio que dice, una imagen es más explicativa que 1000 palabras, dice, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué tenemos por respuesta? Fíjense, no dice que uno sea mejor que el otro, ¿eh? Atención, por favor, no confundir. No es que uno sea mejor que el otro ni que el otro no sirva, no. El gráfico tiene una interpretación clara, ¿no? Ahí visualmente te das cuenta cuál es el mayor y cuál es el menor, sin duda. Pero la tabla tiene los detalles, ¿sí? La tabla tiene los detalles. La tabla numérica tiene bien detallado las frecuencias absolutas, las relativas, las acumuladas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ambos son utilísimos para tomar decisión y para analizar un proyecto. Pero uno se caracteriza por una cuestión y otro por la otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Bien, hasta acá llegamos con el temario de la semana 2. Ahora vamos a ver unos ejercicios en R. Para la semana que viene, les prometo que vamos a analizar y estudiar las medidas de tendencia central y de dispersión. ¿De acuerdo? Vamos a dejar de compartir por ahora para luego volver. Vamos a cambiar de ventana. Vamos a compartir la ventana donde tengo los ejercicios. Ejercicios en R. ¿De
y le vamos a dar inicio a esto. Bueno. Vamos entonces a practicar algo de lo aprendido. Gracias. Me acercaron un tecito, es muy importante a esta hora, ¿no? Porque hay que seguir adelante con el trabajo. Bien, decía, vamos a practicar algo de lo aprendido. Vamos a hacer algunos ejercicios en R utilizando, en este caso vamos a utilizar Google Colab. No sé si lo conocen, si no se los voy a presentar. Dos consideraciones a realizar. Dos consideraciones. La primera es que, otra vez, yo lo dije muchas veces, pero por favor no quiero que queden dudas en esto, ya lo dijo también el coordinador, en fin, en diferentes oportunidades. No se trata de que ustedes sean expertos programadores en R. No es para eso el curso. R es una herramienta, como podría ser Excel, como podría ser GeoGebra, como podría ser cualquier otra herramienta de software para solucionar o para estudiar los ejercicios, los datos que nos ocupa la materia en el momento adecuado. ¿Sí? Otra vez, R es una herramienta. En cuanto al IDE, o sea, el entorno de desarrollo, la interfase de entorno de desarrollo para usar R, ustedes pueden usar RStudio, como he visto que algunos por ahí andan un tutorial para instalarlo. Yo personalmente prefiero usar Colab, Google Colab, porque no tengo que instalar nada en mi computadora, aunque podría hacerlo, ¿sí? Otro podrá usar cualquier otra herramienta para resolver estos ejercicios utilizando R, por supuesto. Bueno, vamos allá. ¿Quedó claro? Por favor, si hay duda, me paran y lo discutimos, lo debatimos. La consigna aquí es, vamos ahora a practicar en R algunos conceptos que vimos hasta acá. ¿Sí? Recordar que R es una herramienta, como ya dijimos, que vamos a utilizar a lo largo de la materia y no evaluamos tu conocimiento del lenguaje. Repito, no van a ser ustedes programadores, que pueden serlo, sí, tranquilamente, pero no es un requisito para la materia que ustedes sean programadores de R, que es mucho más profundo de lo que vamos a ver o utilizar para resolver los ejercicios. Entonces, sí lo van a necesitar con mucha urgencia en algunas partes del trabajo práctico integrador, y ya creo que esta semana empieza a surgir las primeras tareas o actividades relacionadas con el trabajo integrador. No lo vamos a charlar hoy el trabajo integrador, quizá la semana que viene. Entonces, los ejercicios propuestos, creo que ya estaban en la, estaban en la plataforma. Crear un vector con los nombres de 4 lenguajes de programación y mostrar el segundo. Voy a repetir. Crear un vector. Un vector es un arreglo unidimensional, ¿verdad? Yo creo que todos ustedes lo tienen clarísimo. No nos vamos a detener en este concepto porque ya deben haberlo manejado. Entonces vamos a crear un vector con los nombres de 4 lenguajes de programación y vamos a mostrar en la consola el segundo que tengamos en ese orden. El segundo ejercicio sería crear una matriz de 2 filas y 3 columnas. O sea, esto es un arreglo bidimensional, ¿sí? En otros términos, crear una matriz de 2 filas y 3 columnas con números de 1 al 6. Una matriz muy sencilla, ¿sí? De 6 elementos, ¿sí? Porque es 2 por 3, y con numeritos en cada una de sus celdas del 1 al 6. El tercer ejercicio es crear un data frame con las variables nombre, edad y carrera para 3 personas. Repito, crear un data frame con las variables nombre, edad y carrera
para 3 personas o 3 registros. Fíjense que en este caso en particular, este arreglo, que también es un arreglo, va a alternar variables de diferentes tipos, ¿no? Como ustedes saben, el nombre, una variable nominal, la edad, una variable continua, ¿no? Cuantitativa continua, y la carrera, que también es nominal. La cuarta consigna es consultar el tipo de estructura o el tipo de datos que se trata de cada uno con la función class. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, vamos por el primer ejercicio. El más fácil podría ser. Vamos a usar Google Colab para practicar. ¿Han usado Google Colab? Parece que no. Bueno, Google Colab es otro de los servicios que tiene, ya vamos a ver la interfase, es bastante sencilla de utilizar. Repito, la facilidad de utilizar el Google Colab es por la sencilla razón de que no necesitan instalar ningún software, ningún IDE para desarrollar los ejercicios, ¿sí? Simplemente entran a Google Colab y ya vamos a ver cómo se pone el código, se ejecuta y tenemos la respuesta a nuestro ejercicio en R. Bueno, también podés practicar desde el navegador usando Google Colab, esa es la idea. Los pasos. Vamos a ingresar a Google Colab, ¿sí? Que es el sitio oficial de Google para este servicio. Vamos a seleccionar archivo, nuevo cuaderno, porque hay que hacer un nuevo proyectito. Cada vez que queremos hacer un ejercicio, porque si no se nos van a mezclar las líneas de código, obviamente. En tercer lugar, vamos a cambiar el tipo de entorno a R. Generalmente Google Colab está pensado para programadores de Python, ¿sí? Pero no tiene ningún inconveniente en cambiar el entorno para que ustedes puedan utilizar R. En algunos casos muy excepcionales necesitarán instalar un kernel, o sea, un núcleo para R, una base para R, pero esto lo lleva por una guía muy sencilla, Google Colab, y es fácil de utilizar. No pasa siempre, pero en algunos casos en particular puede ocurrir. En el cuarto punto vamos a copiar y ejecutar el código de los ejercicios. Aquí debajo, al pie de la diapositiva, ven el sitio web para Google Colab, ¿sí? colab.research.google.com, ¿ya? Para investigadores, desarrolladores, investigadores. Bien, vamos a ir al ejercicio resuelto en R, el primero de ellos. El primer ejercicio decía crear un vector con los nombres de 4 lenguajes de programación, obviamente, y mostrar el segundo elemento de este vector, mostrar el segundo elemento del vector. ¿Cómo es el código en R? Es muy sencillo. Vamos a usar una variable que se llama lenguajes, ¿sí? Y la función ccombine para crear ese vector con los nombres de los lenguajes entrecomillados, dobles comillas, y cada argumento, o sea, cada nombre del lenguaje va separado del siguiente por una coma. Atención porque, digo, los errores de sintaxis empiezan por acá, ¿no? Que en lugar de coma ponemos puntos sin querer o queriendo o por no saber, o punto y coma. No. En este caso, el argumento los argumentos de esta función van separados por comas y entrecomillados con dobles comillas. Para mostrar el segundo elemento es muy simple la orden, es invocamos al vector lenguajes en el elemento número 2.
entre corchetes. Atención a la sintaxis. La salida esperada, si esto funcionó y funciona, es que nos va a aparecer R. ¿Alguna pregunta en cuanto al código, el funcionamiento? Repito que en el caso de usar Google Colab no necesitan instalar nada en la computadora porque Google Colab funciona directamente en el navegador. Con una buena conexión a Internet, funciona. ¿Vamos por el siguiente ejercicio? Ejercicio número 2. Crear una matriz de 2 filas y 3 columnas, 2 por 3, con números del 1 al 6. Bien. El código en R será, usamos la variable matriz y la función matrix para crear el primer argumento. Le está indicando a R que va a tener valores del 1 al 6, en ese rango. Que el número de filas en row es igual a 2 y que el número de columnas en col es igual a 3. Otra vez los argumentos, fíjense, están entre paréntesis, el argumento es lo que está entre paréntesis, los argumentos están entre paréntesis, y van separados con comas. Luego, simplemente invocamos a la variable matriz, con la orden matriz, y la salida esperada es la que figura al pie, donde podemos ver, según esta configuración, hay un cuarto argumento que, bueno, no lo vamos a ver hoy. Hay un cuarto argumento que permite imprimir o visualizar la matriz en lugar de filas por columnas. Pero bueno, en este caso vemos las filas ordenadas, la 1 y la 2, y las columnas, la 1, la 2 y la 3, con sus valores respectivos. Como dato ilustrativo, fíjense que empieza por el primer elemento, el 1, 1, con el número 1, el segundo elemento, mejor dicho, el elemento de la fila 2, el primer elemento de la fila 2 es el 2, el segundo elemento de la fila 1 es el 3, el segundo elemento de la fila 2 es el 4, y así sucesivamente. Esto es porque, en este caso, la función matrix está funcionando de manera por defecto, como viene creada en R. ¿Alguna otra pregunta? No vamos a hacer otra consideración, repito, sobre el uso de esta función, porque es todo lo que pide el ejercicio. Por ahora es un ejercicio simple y estamos recién usando las primeras herramientas. Después vamos a crecer sobre el uso de estas y otras funciones. No hay preguntas, seguimos con el ejercicio 3. El ejercicio 3 dice crear un data frame con las variables nombre, edad y carrera para 3 personas. Entonces, en la variable df vamos a asignarle un data frame, cuya nombre de la función se escribe data.frame, ¿no? Como las deben estar viendo. Y entre paréntesis el argumento va a tener 3 variables más. El nombre, que es una combinación de Ana, Luis y Marta, una variable de tipo nominal, cualitativa nominal, una variable edad. En este caso podríamos decir que es una variable cuantitativa discreta, pero ustedes ya saben que la edad, el tiempo, por ser datos o variables que pueden contener infinitos valores en un intervalo, se consideran siempre como
cuantitativas continuas. Y la carrera, que también es una variable de tipo cualitativa nominal, ya que va a ser una combinación o un arreglo con los títulos de las carreras, ingeniería, matemática, informática. Inmediatamente luego, después de la construcción del data frame, simplemente con la orden df, o sea, invocamos la variable df, vamos a tener la salida esperada, que es el data frame con 3 filas y 3 columnas. Opa, ¿y dónde está la salida? No la estamos viendo. Bueno, no entraba en la diapositiva. La vamos a ver en la siguiente. Y aquí está el ejercicio funcionando, o una captura, mejor dicho, del ejercicio funcionando en Google Colab. ¿Sí? Como podemos ver en la parte superior, está escrito el código, mismo código que vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Por si no saben, al ejecutar el cursor ese que está a la izquierda, el triangulito blanco sobre fondo negro, se ejecuta este código y nos muestra a continuación debajo el resultado. ¿Sí? De paso nos dice que es un data frame de 3×3, ¿sí? Cuyos rótulos son nombre, edad y carrera, o sea, las variables que la componen. El nombre es un char, o sea, de tipo carácter. La edad es un doble precision, o sea, un número real, o va a contener datos de tipo numérico real de doble precisión. Y la carrera es también un char. Y finalmente debajo nos aparecen los datos que habíamos señalado, asignado en primer lugar en el código a las variables nombre, edad y carrera. Vamos con el último ejercicio. El ejercicio 4 ¿sí? Simplemente pide consultar el tipo de estructura de cada uno de estas variables que hemos usado, o utilizando la función class. ¿Sí? El código en R es class, lenguaje, son las variables que usamos en los ejercicios anteriores, ¿no? Y con el simbolito numeral o cardinal estamos agregando comentarios. No se los mencioné, pero creo que ustedes ya lo saben, que ese símbolo me indica que lo que sigue es un comentario. Entonces, con class lenguajes, decimos que es un vector. Con class matriz, decimos que es una matrix. Con class df, nosotros nos comentamos a nosotros mismos que es un data frame. Y la salida esperada cuando ejecutemos este código será justamente 1 es un carácter, el 2 es una matrix y el tercero una data frame. A ver, ¿qué más? ¿Alguna pregunta con respecto a estos ejercicios? Voy a dejar de compartir, entonces les voy a mostrar la interfase de Google Colab. Para que la conozcan, si no la conocen. Sí. Vamos a compartir. La ventana. Google Colab. Y acá pueden ver la interfase de Google Colab. Ya les mostré que con el enlace invocan a este servicio de Google y lo pueden usar fácilmente. Uno de los primeros pasos era ir a archivo o a crear nuevo proyecto, nuevo cuaderno aquí en el menú. Luego ir a
a contenidos, ¿sí? Aquí pueden cambiar diferentes aspectos, el entorno de programación, etcétera, etcétera. Y en la primera celda, en este caso, escribimos el código del ejercicio del data frame, pero que era el tercero, si no me equivoco. Otra vez, con el botoncito que aquí les muestro, que parece un cursor, ¿no? Es un triangulito blanco en fondo negro, permite ejecutar este código y la respuesta lo muestra en la pantalla o en la consola que contiene el mismo mes, ven, el mismo servicio, lo muestra ahí en esa ventana, una ventana de trabajo. Con esto les he presentado Google Colab, por si no la conocían, una herramienta muy útil para trabajar, para programadores, porque, repito, permite trabajar con código sin tener que instalar ningún otro software adicional o IDE de trabajo. A algunos les puede resultar cómodo, pero los efectos de realizar los ejercicios me pareció la mejor herramienta. ¿Alguna pregunta con respecto a Google Colab? Sí, profe, Sí, sí. más allá de la instalación del Visual Studio o el R, ¿hay alguna otra diferencia que sea mejor o peor? ¿O más práctico o menos práctico? No, otra vez, no hay una comparación por mejor o peor, no. Cada uno tendrá sus ventajas y desventajas, solamente eso. Cuando los ejercicios, yo te diría, cuando los ejercicios son chicos, como en el caso que nos ocupa a nosotros para esta materia, me parece que Google Colab viene perfecto. Ahora, si vos vas a desarrollar un sistema o un software, un juego, lo que fuera, eh, o un ejercicio en R muy largo, muy extenso, entonces te convendría instalar el RStudio. O alguna otra IDE que pueda permitirte programar en R. ¿Se entiende? Pero no es que uno sea mejor que el otro. No. Cada una de estas herramientas tiene su particularidad y la funcionalidad la va a determinar o la va a aceptar el programador. No es una cuestión de gustos tampoco, ¿no? Es, digamos, una cuestión de oportunidad. Eso así lo definiría yo. Es una cuestión de oportunidad. ¿Dónde usar qué cosa? No sé si evacué tu consulta. Sí, perfecto. Bien, gracias. Bueno, voy a dejar de compartir. Creo que... Profe, Sí, señor. yo tengo una Escucho. pregunta con respecto a la sección práctica de la semana 2 que está en el aula virtual. Sí, señor. Sí, en la parte práctica o en la sección Aprendiendo R hay una primera guía de trabajo que explica los comandos y demás, y después dos secciones más prácticas que ya nos las dan para hacer por nuestra cuenta. Tengo una duda con respecto a la primera. No sé si se ubica de dónde le estoy hablando. Sí, claro. Eh, en la primera parte nos dice que para las variables numéricas, ticket, soporte y tiempo conexión, construir tres columnas: frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Ahí tengo una confusión porque de acuerdo al material teórico y los videos presentados en el aula virtual, son cuatro frecuencias o cuatro columnas de frecuencia las que se muestran. ¿No deberían ser Ah, cuatro las que hay que mostrar, digamos? eh, a ver, aquí hay un problema con el prompt, ¿no? Como quien dice, con la consigna. Eh, lo importante es que vos interpretes y cumplas
con lo que requiere el ejercicio. El ejercicio te pide mostrar 3. Bien, No, a ver, no sé si le sumaría que vos hagas más de lo que te pide el ejercicio. Eso ya corre un poco por la cuenta de cada uno. ¿De bien, acuerdo? bien, bien, bien. Bueno. O sea, en una tabla de frecuencias yo puedo elegir, digamos, qué mostrar de acuerdo a la necesidad de la información que necesite Sí, 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 transmitir. sí, tal cual. Bien, Sí, 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 tal cual. Porque es, otra vez, la oportunidad. ¿Para qué lo vas a bien, usar y en qué momento, en qué contexto, en qué situación? ¿Sí? No siempre vas a usar una tabla con todos los elementos, todos los tipos de frecuencia, como tampoco vas a usar todos los gráficos habidos y por haber. Vas a usar uno o dos, los que te parezcan útiles en el momento adecuado. Esa es la bien, razón. bien, ¿Alguna otra bueno. pregunta? Venimos bien, ¿no? No sé cómo estamos con la hora. Uy, ya justo van a ser las 9, nos estamos pasando. No los quiero recargar demasiado. Chicos, ha sido un verdadero placer trabajar con ustedes. Veo que les interesa, han participado, los felicito. Sigan adelante. Me gustaría tener una audiencia mayor, pero bueno, eso es un deseo más que nada. Eh, si no han desarrollado las actividades o le queda alguna de camino, háganlas. No se queden con ninguna. He visto muy poca participación en el foro de la actividad 4 de la unidad 1 y todas las actividades que están planteadas en la clase son importantes y hacen a la continuidad de la construcción del conocimiento y las posibilidades que ustedes tengan de aprobar la materia en forma directa o simplemente regularizar. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? Y si no, nos veremos la semana que viene. Le hago una consulta. Sí, La, la clase que viene la vuelvo a grabar, ¿no? Porque yo no voy a poder estar porque trabajo. siempre se graba. Sí, 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 siempre se graba. Por más Tener que yo cuidado que sea, perdón, por más que yo sea de otra comisión, puedo acceder igual a la grabación. ningún problema, sí, sí, están disponibles en la plataforma. Sí, sí, ahí van a estar disponibles. Ahora yo la bajo a mi computadora, y luego comparto o la subo a un OneDrive que está preparado para la materia y creo que de ahí ya la van a poder obtener. Espero que les haya gustado la clase, que les sirva y no solo dudas o consultas, cualquier crítica que tengan que hacer, no tengan empacho en hacerla, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Bueno, voy a dejar de la grabación, la voy a detener. Y los estaré viendo la semana que viene, si Dios quiere, eh, o simplemente después